Grábenos, don David. Permítame saludar con muchísimo gusto al periodista independiente y director de la revista, de la publicación del periódico Regeneración, también colaborador de Polemón, al colega Jorge Gómez Naredo. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Toño? Aquí, con mucha información esta mañana, ¿no? Sí, mucha información. Bien, igual, emocionado por esta carga informativa, noticiosa que nos llega. Yo te quiero preguntar a ti, estas declaraciones hasta cierto punto extrañas y molestas del fiscal general Alejandro Gertz Manero, ¿son las declaraciones de un hombre desesperado? Bueno, yo creo que Gertz Manero debió haber salido mucho antes a dar una declaración y una explicación. Si tú observas cuando fue digamos, cuando se supo que no se ejercería acción penal, sacaron un comunicado muy pequeño, ¿no? Al principio fue solamente un tuit y después un comunicado. Y a mi modo de ver, yo pienso que el fiscal debió haber hecho la explicación jurídica, la explicación más amplia de por qué no se ejercía una acción penal contra Salvador Cienfuegos, ¿no? Esa explicación, de cierta forma, la dio Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa la semana pasada. Y bueno, algo muy positivo fue que hizo público el expediente que le había mandado la DEA, ¿no? Hoy, después ya de unos días, ¿no? Pasaron fin de semana, pasó lunes y ahora el martes, pues hace como digamos, una visita a los medios de comunicación para estar estas explicaciones. A mí me parece que Gertz Manero no debe exaltarse como se exaltó, y me parece que aquí la cuestión, aunque menciona varios elementos que son importantes, creo que el elemento central es algo que tiene que ver con la forma en cómo la DEA ha actuado en este caso y en muchos otros casos, la autonomía, por un lado, de la Fiscalía, pero también la autonomía de nuestro país en cuestiones de combate al crimen organizado y a las drogas, ¿no? Yo creo que hay como elementos que están como en distintos niveles de reflexión y de apuestas. La declaración que ayer hizo, y es muy importante, lo que ayer Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa criticando a la DEA y diciendo, un periodista le preguntó que si estaba, qué pensaba de que el ministerio, la parte de seguridad de Estados Unidos hubiera dicho que estaba, digamos, que no estaba conforme con cómo había actuado el gobierno de Andrés Manuel o cómo había actuado la fiscalía al no ejercer la acción penal, y Andrés Manuel lo dejó muy claro, ¿no? Que ellos también estaban decepcionados de cómo la DEA había actuado. Entonces, aquí hay un elemento importantísimo, porque hay que recordar que la DEA es una agencia que se crea para combatir el tráfico de drogas, pero es una agencia que también sirve de intervencionismo en muchísimos países. Y ha habido muchos casos donde ha intervenido de forma muy clara junto con su otra agencia, que es la CIA, pero que esta parece ser que en muchos casos lleva con sus agentes, ¿no? Que incluso en algunos ni siquiera están permitidos, están encubiertos. Y el tuit, por ejemplo, que sacó Evo Morales es muy claro, ¿no? Estados Unidos utiliza estas dos agencias para sus fines políticos. Entonces, lo que tenemos, y es un problema amplio, porque Cienfuegos no es cualquier personaje, porque fue ministro de la Defensa Nacional, y eso es muy simbólico. Y lo que sucedió cuando lo capturan es que de repente el gobierno de Estados Unidos, con una supuesta investigación, captura a un elemento que es importante, digamos, simbólicamente, pero que también que fungió como jefe de las Fuerzas Armadas del país, y lo captura, ¿no? Y entonces lo captura sin tener ningún aviso a el país donde fungió, que es en este caso México. Eso es algo verdaderamente fuera de la norma, porque debieron haber los Estados Unidos tenido comunicación. Lo que hace México
no por la defensa de Cienfuegos, porque aquí ya la cuestión de Cienfuegos pasa a segundo nivel, es importante, pero pasa a segundo nivel. Lo que realiza es una acción de soberanía en el sentido de, a ver, explícame por qué estás capturando a esta persona que fue secretario de la Defensa Nacional. Y bueno, ahí la actuación de Marcelo Ebrard y de Andrés Manuel llega y uno dice, bueno, pues habrá una investigación, la DEA habrá hecho un expediente enorme acerca de los delitos que ha cometido, de las intervenciones, de sus relaciones con el crimen organizado de Cienfuegos, pero lo que se tiene es que se manda un expediente, y eso es muy importante que se haya hecho público, que es de risa, ¿no? Es una caricaturesco. Hoy, por ejemplo, en Milenio publica Jorge Cepeda y dice, pues es que es como decirle caricaturesco, es decirle, darle halagos a ese documento. No tiene ninguna prueba. Y en este caso, pues la fiscalía no puede actuar con un documento como tal. Este es un caso que tiene que ver con, y por eso la reacción de Andrés Manuel, que es como una especie de burla, bueno, pues tú me mandas supuestamente un gran documento y entonces, pues, una gran investigación y esta no existe. Ahora, puede que exista. Pero Jorge, perdón que te interrumpa aquí. Y es que es importante que lo podamos señalar. Lo acabas de decir al principio de tu intervención. El que debió haber salido desde el principio a explicar esta determinación tuvo que ser el mismo fiscal general. O sea, la cosa hubiera sido completamente distinta. Creo que la controversia hubiera sido completamente distinta si, como en otras ocasiones, se convoca una conferencia de prensa y le explica a los mexicanos y mexicanas, al pueblo de México, el fiscal general, oigan, ¿saben qué? La DEA nos mandó una investigación chafísima, no nos mandó los indicios, las más pruebas que mandaron al gran jurado en los Estados Unidos. Esto fue lo que ocurrió y así, vamos, o sea, por sentido común, por claridad, se lo planteas a la gente. ¿Por qué soltar un tuit en medio de la tarde-noche, que un tuit sumamente controvertido con la determinación de la Fiscalía General de la República? ¿Y por qué el presidente López Obrador al día siguiente tiene que explicar a esa Fiscalía General de la República que, si bien es cierto, es parte del gobierno de México, pues es autónoma, no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo? Sí, indudablemente. A mí me parece que debió desde un principio la Fiscalía hacer algo y mencionar algo y explicarlo, ¿no? O sea, yo creo que la gestión de Gertz Manero es criticable en muchos aspectos. Me parece que no logra entenderse bien, que parece ser una cuestión personal, ¿no? Esta declaración así, me quieren dar en la madre a mí, ¿no? Me quieren hacer eso. Creo que no me parece que ella ha sido, y es una fiscalía que necesita ser más rápida. O sea, yo creo que hay una decepción en ese sentido, de que la fiscalía debería de hacer las cosas un poco más rápidas. O sea, la cuestión no es encarcelar al mayor número posible de personas, pero sí hay casos que pudieron y que necesitan ser más ágiles, ¿no? Parece que es muy lenta, parece que actúa, parece que por un lado va el gobierno de Andrés Manuel rapidísimo con programas sociales y a la vanguardia en muchísimas cosas, y la fiscalía va más lenta, ¿no? La fiscalía va más opaca, ¿no? Y creo que no ha logrado y no se logró establecer bien esta parte del fiscal, que es una fiscalía autónoma y que Andrés Manuel le ha dado la confianza a Gertz Manero, que por otra parte, pues tiene experiencia y por otra parte también estuvo en el gobierno de Vicente Fox. Eso también hay que recalcarlo, ¿no? Para quienes vivimos esa etapa. Tuvo una buena relación cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero sí me parece que se precisa una mayor aceleración en muchísimos de los casos, porque uno de los elementos importantes que existe y una de las apuestas importantes del gobierno de Andrés Manuel es la no impunidad, ¿no? Es la no corrupción y el castigo de esta corrupción, el castigo de los delitos, y me parece que ahí hay un problema que no lo podemos dejar de ver, ¿no? Que es un problema de impunidad, que es un problema de casos que no se castigan y de investigaciones que no avanzan. Y me parece que tampoco la actitud de Gertz Manero es la adecuada, pues. Exacto, ¿no? Yo lo veo como un personaje ya desesperado, pensando que la situación es personal con él. Y esto es lo claro, ¿no? No podríamos nosotros, o sea, vamos, si alguien es funcionario, o nosotros como periodistas,
tomarnos personal las cosas, ¿no? Si hay algún tipo de crítica en nuestra contra o etcétera, o el público, el mexicano, la mexicana de a pie nos exige X o Y, no podríamos salir a decir, es que estoy desesperado por todo esto. Además, insisto, es mero sentido común. Si el fiscal general, en lugar de varios días después hacer este tipo de declaraciones frente a una Carmen Aristegui o un Ciro Gómez Leiva, hubiera salido esa tarde-noche a hacer una conferencia de prensa en la que se explica todo esto, igual, incluso puede ser de una forma exasperada, molesta, oigan, ¿saben qué? Hicimos la investigación sobre el general Salvador Cienfuegos, pero no nos entregaron exactamente lo mismo. Creo que la situación sería completamente diferente. Y creo que el problema es, Jorge Gómez Naredo, que la gente está muy insatisfecha con el trabajo de la Fiscalía General, no solo en este caso, en muchos otros casos. Lo tardados que han sido en el caso de Emilio Lozoya Austin, una serie de situaciones que han quedado también en el olvido, la permisividad en cuanto a personajes que pudieron ser acusados formales en su momento y que se fugaron, como Tomás Herón de Lucio, que permitieron fugas de esa naturaleza. Creo que la gente está insatisfecha con la Fiscalía General de la República y tiene absolutamente todo el derecho de expresar sus críticas. Creo que lo legítimo es que la gente en efecto se exprese así de la Fiscalía General de la República, del fiscal general, y creo que no es muy legítimo, no es legítimo para nada ver al fiscal general sumamente encabronado, y discúlpame la palabra, pero sumamente encabronado, tratando de justificar sus errores. Sí, sí, o sea, indudablemente. Ahora, creo que también hay que tener en cuenta, digamos, que en este proceso está esta cuestión de la actuación de la fiscalía, pero también está la cuestión de la DEA, ¿no? O sea, es decir, tampoco podemos decir que la DEA actuó y que, como muchos han querido decir, ¿cómo es posible que se dude, ¿no? De esta agencia de investigación, cuando en realidad es una agencia que, pues, tiene una larga historia de casos de actuaciones políticas y de intereses, ¿no? Yo creo que eso no lo debemos de dejar de lado. Tampoco debemos de dejar de lado que hay un grave problema, o sea, han sido años y años y años de que las fiscalías, no solamente la general, sino las fiscalías de los estados, las policías, han estado desestructuradas, han estado corrompidas, o sea, han tenido casos terribles, ¿no? Y echar a andar este aparato enorme de justicia que no solamente va por la cuestión de la investigación, sino también por la procuración de la justicia, es complicado. Y por eso es a veces muchísimo más el enojo, ¿no? De que uno quisiera que fuera muchísimo más rápido la procuración de justicia y uno quisiera ver que ya no existiera la impunidad, que ya no existiera ningún caso de corrupción o que cualquier caso de corrupción fuera castigado de forma inmediata, pero es algo que también se necesita reestructurar. Y ahí la cuestión es que no, o sea, me parece que no se podría poner en el sentido de que es contra mí cuando hay una cuestión que es muy compleja, que es el de las fiscalías, ¿no? Entonces, esta cuestión de que a mí me quieren sacar y convertir todo en una cuestión personal, me parece que no es la indicada y sí me parece que hay un grave problema en la cuestión de las investigaciones, en la cuestión de cómo se están llevando muchísimas investigaciones y eso hay que atenderlo y eso precisa tiempo, sí, evidentemente, pero también aceleración y también que las cosas se vayan saneando, ¿no? O sea, sanear la Procuraduría o la Fiscalía, pues no es cosa fácil, pero se necesitan ver resultados de forma tangible, al menos en lo que va de la gestión de Gertz Manero. Así es, Jorge Gómez Naredo. ¿Qué te parece si vamos